estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió cierra la semana con Alfredo Romano de la consultora Romano Group. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. La irregularidad de la cartera de créditos a las familias argentinas habría vuelto a subir hasta el 15,9% según proyecciones de la consultora analítica. El avance sería de medio punto porcentual respecto de abril, el último dato oficial del Banco Central, con unas 5,3 millones de personas manteniendo al menos una deuda en mora. La deuda total de las familias ascendería así a 74,9 billones de pesos o 6,6% del PBI argentino. El grueso de los créditos a la familia sigue concentrado en los bancos, que explican más del 82% del stock, y allí también la mora es menor en 20%. Entre los que deben a entidades fintech, en cambio, ese número trepa al 28,4% de la cartera total. Vale la pena resaltar nuevamente que estamos hablando de préstamos como los prendarios, personales y tarjetas de crédito. Y vale la pena mencionar también que a fines de abril la mora representaba, según datos oficiales del Banco Central, menos del 7% total de los créditos. Y ahí sí estamos hablando de créditos tanto a familias, individuos como a empresas. Una categoría aparte son las fintech con licencia bancaria, es decir, un Ualá, por ejemplo, versus un Mercado Pago. El primero tiene licencia bancaria y el segundo todavía no. Si miramos las entidades que sí tienen licencia bancaria y reportan individualmente su mora mensualmente al Banco Central, aparece por ejemplo Banco Carrefour, que en abril tenía más de la mitad de sus préstamos, el 50,5% para ser exacto, registrando algún atraso. Es el nivel más alto entre las entidades que relevamos en bloomberlinia.com en una nota que pueden leer ya mismo. En segundo lugar aparece Ualá, aunque un asterisco importante. Su mora en abril figura en 22%, pero esa baja desde cerca del 40% en marzo es por un tema contable. La empresa de Pierpaolo Barbieri está unificando sus prácticas contables de lo que era su operación fintech con la del banco que compró en el 2022 y está comenzando a usar el mismo criterio de write-off que ya usan los demás bancos argentinos. Concretamente, sacó de su balance los créditos que no pudo cobrar después de 12 meses, pasándolos a incobrables. Todavía no aplicó ese criterio a toda su cartera de créditos, por lo que cabe esperar que en los próximos meses ese porcentaje de cartera irregular siga bajando. Después podemos mencionar a la app santafesina Reva con casi 21% de mora y Brubank con 19%, mientras que Naranja X, el brazo digital del Grupo Financiero Galicia, con una mora del 15,2% en abril. En el extremo más sano queda Banco Boy, la entidad que compró Cocos Capital, con una mora de apenas 5,7%. Recordemos que Diego Chameides, economista jefe del Galicia, atribuyó en este podcast la mora récord del sistema a la volatilidad electoral del año pasado y a tasas reales muy positivas que impidieron que los créditos en pesos se licuaran, fenómeno al que venían acostumbrados los argentinos. Veremos cómo sigue esta historia, pero de momento la mora no está dando señales claras de bajar. 2 noticias corporativas fuertes esta semana, una más vinculada a la Argentina que la otra. Primero, una de las empresas que mencionábamos recién. Ualá recibió una nueva inyección de capital, en este caso de la mano de la empresa famosa por emitir la stablecoin USDT Tether, que puso $20 millones dentro de una ronda de 197 millones que la fintech había anunciado en marzo y que la evaluó en $3.200 millones. Tether entra únicamente como inversor financiero. Pero la operación más grande todavía esta semana fue la de Uber, que concretó la compra de Delivery Hero, la casa matriz alemana del gigante nacido en Uruguay, Pedido Ya. La operación está valuada en $14.800 millones e incluye el negocio de Delivery Hero en 50 mercados, incluyendo el de Argentina. Y justamente en Argentina es donde surge una curiosidad, teniendo en cuenta que llega apenas meses después de que Uber Eats misma relanzara sus operaciones en la Argentina. En ese sentido, la gran incógnita es qué pasará con esas dos marcas. ¿Se unificarán? ¿Convivirán? ¿O cómo se resuelve esa superposición? Solo en la Argentina, donde compite sobre todo con la colombiana
Rappi, Pedido Ya tiene más de 1.300 empleados corporativos que ahora van a pasar a reportar a San Francisco en vez de a Berlín. El acuerdo, eso sí, tiene todavía que ser sorteado por un obstáculo importante, la aprobación regulatoria, que no va a ser del todo sencilla. En no menor medida porque la superposición en las dos empresas ya venía despertando preocupaciones monopólicas en Europa. Por ese motivo, en paralelo, Delivery Hero le vendió al fondo SSW Partners sus operaciones en 14 mercados, incluyendo los de España, Austria, Noruega y Suecia. 3. Las acciones cerraron ayer a la baja, presionadas por una fuerte corrección de los semiconductores, el rebrote de las tensiones en Medio Oriente y las dudas de siempre sobre si el enorme gasto en inteligencia artificial va a traducirse en retornos que justifiquen las valuaciones actuales. El Nasdaq encabezó las bajas con 1,5% en rojo, el S&P 500 cediendo 0,5% y el Dow Jones 0,20% abajo. El foco del mercado estuvo en Taiwan Semiconductor, la compañía que subió sus previsiones de ventas e inversión, mostrando confianza en la demanda de chips, pero igualmente la acción quedando a la baja. Ese papel terminó arrastrando también a Nvidia, Micron y Marvell, con el índice de semiconductores de Filadelfia cayendo 4,2% ayer. Como decíamos, ese mayor gasto volvió a poner sobre la mesa el debate por la rentabilidad de las inversiones en IA, que este año superarían los 725.000 millones de dólares solo entre los 4 grandes jugadores. A las caídas se sumó Alphabet ayer, que perdió 4,4% después de conocerse que Google enfrenta demoras de varios meses en su modelo estrella de inteligencia artificial. Y continuando con la temporada de resultados, Netflix terminó decepcionando con su guidance. Proyectó un segundo trimestre consecutivo de desaceleración en sus ingresos, con un guidance apenas por debajo de lo que esperaban los analistas en un año en que la acción ya perdió más del 40%. En operaciones de aftermarket, Netflix caía más de 9% a la hora de grabar este podcast. En el frente geopolítico, también mencionarles que Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán por quinto día consecutivo, mientras que el tráfico por el estrecho de Hormuz se desplomó a la mitad y el crudo, que de todas formas cerró a la baja en la rueda, acumula una suba de más del 10% esta semana. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 3,2%, fue una jornada bien roja también para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6,1% para Grupo Superbil y subas de hasta 0,9% para Globant. Los bonos en dólares cayeron hasta 0,2% y el riesgo país quedó en 410 puntos básicos. El dólar blue cerró en 1.525, el MEP en 1.516, el contado con liqui en 1.568, el mayorista en 1.476 y el minorista en 1.495 pesos. En tasas, la LECAP a noviembre quedó en 22,8% y la caución a un día cerró en 10,7%. El Central compró ayer 230 millones de dólares, aunque las reservas brutas se dieron levemente hasta los 48.531 millones de dólares. El cierre. Y ahora pasamos a escuchar la entrevista que le hizo Tomás Carrió a Alfredo Romano, titular de la consultora Romano Group. Bueno, Alfredo, estarás cerrando seguramente una semana muy positiva para vos con el pase de Argentina a la final del Mundial, pero también con la noticia de que la consultora Romano Group se incorporó a Focus Economics y va a estar empezando a aportar análisis y proyecciones a esta plataforma internacional que es una de las más usadas por empresas, bancos y gobiernos en materia de proyecciones macroeconómicas. Sí, nos damos, ¿qué haces, Tommy? Buenas tardes. La verdad que muy contentos. Creo que es un premio al esfuerzo. Entramos hace 10 meses también a participar del REM y ahora entramos a Focus Economics. Creo que bueno, estamos en un camino de crecimiento positivo en Romano Group desde el área de economía y bueno, aportando nuestro granito de arena a la view económica de la Argentina, que a priori siento que hay muchas cosas muy positivas para charlar. Ujú. A ver, uno de los datos positivos que festejó el equipo económico en esta semana fue la inflación perforando el piso del 2% por primera vez en 10 meses. Quería preguntarte qué proyecciones tienen ahí en Romano Group hacia adelante, si ven una desaceleración marcada o algo más moderado para el segundo semestre del año. Vemos desaceleración, no vemos una baja violenta. Creemos que mes que viene va a seguir bajando, la vemos en 1,8, próximos meses 1,7 y ya en diciembre en 1,5. Creemos que bueno, claramente no se va a cumplir el 0 de agosto, septiembre que prometía el gobierno, pero sí vemos que el camino deflacionario va a continuar.
El shock externo ya lo tuviste, que eso incorporó todo lo que fue oil and gas y en definitiva hoy ya la micro lo tiene incorporado a estos precios, con lo cual, aunque vuelva a recrudecer el problema de Irán con Estados Unidos, que no está resuelto, no creemos que vaya a ser un factor que vaya a condicionar este proceso, por lo menos por los próximos 4 o 6 meses. Y tampoco, bueno, se presume que pueda replicarse nada parecido a lo que fue el shock interno que tuvo Argentina el año pasado y que también había sido uno de los principales factores que motorizó la aceleración de la inflación que vimos en los últimos meses. No, totalmente. A ver, de eso estamos muy lejos. Creo que si sucede algo, va a suceder el año que viene, el Ujú. 27, y todo me parece que va a depender también si hay paso o no. Creo que ahí si se logra también evitar la paso y definitivamente es en octubre, como creo que debería ser para evitar tantas idas a votar, creo que el calendario se va a estirar y ahí me parece que también hay que saber separar las aguas porque la macro, sobre todo la macro del 25 de septiembre, a la que va a ser la macro del 26, en términos fiscales, en términos de reservas netas, en términos de cuenta corriente y en términos todavía también de proyecciones hacia adelante, de ingreso de divisa, es completamente distinto. Es un escenario bastante distinto, la verdad. Ujú. Digo, para bien, ¿no? Vas a tener un banco central hipercapitalizado. En esa época estabas prácticamente en cero con reservas netas. Vas a estar arriba de 15.000 palos seguramente por esa época. Tenés cuenta corriente hoy superavitaria. Estuviste toda la primera etapa del gobierno de Milei con déficit. Eso también afecta. No saliste de todos los cepos, o sea, de todos los controles de capitales, con lo cual tampoco te construyeron una bola de nieve ahí los extranjeros para armar posiciones de carry y que después las puedan desarmar. Entonces, cuando uno ve el conjunto de las variables y el superávit que no se discute, a pesar de que, bueno, si querés después hablamos de este pequeño déficit, creo que la macro argentina llega todavía con más herramientas que lo que fue claramente el septiembre del año pasado. Mencionabas recién este pequeño déficit. Este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, bueno, dio a conocer este resultado de déficit primario que en algún punto se anticipaba teniendo en cuenta lo que había sido la nueva caída de la recaudación en términos reales y teniendo en cuenta que junio es típicamente un mes desafiante por cuestiones estacionales de pago de aguinaldo. Se anticipaba por ahí que podía darse este déficit primario de junio. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir hacia adelante? Si es un llamadito de atención, algo a lo que están atentos. No, la verdad que se anticipaba. Nosotros lo estábamos viendo, es estacionalmente, puede suceder. Creo que no hay mucho más para discutir. Si hay algo que creo que el gobierno se sigue aferrando y se va a seguir aferrando es en el superávit. Lo que hay que ver es que, bueno, en términos reales, que la recaudación siga golpeada, habla un poco de lo que es la actividad y cómo hay una heterogeneidad entre los distintos sectores de la macro. Y que bueno, claramente hay sectores que están más relegados y les cuesta más. También hay que entender que hay una baja de DEX, hay una baja de impuestos, que eso en parte era caja que hoy el gobierno no tiene. Ujú. Pero creo que lo más importante, la discusión estructural, es que el gobierno va a seguir con un superávit y seguramente este año cierre con un punto arriba o un poquito más de superávit a cada fin de año. Ujú. Ahora, en este contexto de desaceleración de la inflación que comentábamos antes, ¿crees que hay espacio para que en primer término empiece a retroceder la mora y eso a su vez provoque un repunte del crédito en pesos que había sido uno de los principales motores de la actividad económica entre 2024 y los primeros meses de 2025? Sí, el crédito es determinante, Tommy. Lamentablemente tenemos un problema estructural. Lo que uno ha visto es que el crédito en dólares creció muchísimo cuando venías del 23 a ahora, después empezó a estancar. Y el privado en pesos, claramente seguimos en niveles de países altamente subdesarrollados, sin ningún tipo digamos, de profundidad financiera. Esperemos que toda esta estabilidad ayude. Yo creo que lamentablemente otra vez Argentina tiene un problema estructural grave que está asociado a su moneda.
y que obviamente hay como mucho temor del sector financiero a prestar. Está pasando todo esto en el sector privado con las familias, que la mora está llegando al 12%, un poquito más. Y eso claramente también puede condicionar a que los bancos quieran más reticentes, aunque cuando uno ve el mundo corporativo, la mora se mantiene en niveles del 3-4%, no es algo preocupante todavía, pero creo que bueno, esperemos que en este proceso deflacionario, ya sea el gobierno utilizando también herramientas para generar tasas más competitivas o que mismo los bancos se dediquen finalmente a prestar, que es algo que claramente hoy no sucede y uno sigue viendo los créditos, por ejemplo, los préstamos personales siguen alrededor del 60 de TNA, o sea, son Sí. niveles imposibles. Sí, 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 sigue muy alta la tasa. Hay que ver también cuánto está jugando la perspectiva futura de un potencial nuevo endurecimiento monetario del año próximo en esta decisión de bancos de mostrarse más reticentes a bajar las tasas activas, ¿no? Sí, pero otra vez creo que lo que condiciona es la desconfianza en la moneda, ¿no? Creo que ahí está, ese es el corazón, porque la verdad si uno ve los últimos 30 meses de la Argentina, has logrado muchísima estabilidad en términos monetarios, un peso apreciándose casi 14 puntos en lo que va el año con respecto al dólar, sin shocks. Sacando lo que fue septiembre, que otra vez cuando uno ve la historia completa de 30 meses, prácticamente el peso ha sido el ganador absoluto de esta historia y sin embargo no ves crédito. Entonces, ahí la discusión es entender o que todos estos dólares que el sector privado sigue comprando, que ahora aflojó un poco el ritmo, pero llegamos a estar alrededor de 2.000 palos por mes, ahora estamos en 1.600, 1.500, 1.800. De alguna otra manera esos dólares puedan vertirse a la economía real, ¿no? A través de crédito. Y creo que ahí está también el desafío del gobierno de poder incentivarlo más para que puedan de alguna manera utilizarse esas herramientas. Mirá, te hago un ejemplo. Perdón, Vista colocó ayer 75 palos, una ON local a 5 años, al 5 al 5 o al 6 perdón, no me acuerdo exacto, pero era un número así, o sea, era el 6 creo que al 6 colocó. Estás hablando de Vista a 5 años colocando al 6 cuando el Tesoro americano a 2 años la tasa está arriba del 4. O sea, tenés un spread prácticamente de 2 puntos contra el Tesoro americano. O sea, quiere decir que claramente dólares hay. El problema es que no están armados los canales de financiamiento para que esos dólares vayan a economía real. Ujú. Ahora, me das pie para preguntarte de otro de los temas salientes de esta semana, que fue la primera licitación de deuda del segundo semestre, en la que la Secretaría de Finanzas capturó, bueno, entre la primera rueda y la segunda de miércoles y jueves, capturó unos 620 millones de dólares en lo que fue el debut de Bonar 2029, el AO29, a una tasa cercana al 8,3%. Quería consultarte qué lectura hiciste de esta primera licitación de deuda de este semestre, en la que el Tesoro además anota un rollover del 183% de los vencimientos en pesos. Positivo, positivo porque estás estirando duration. Ya estás hablando que estás colocando post elecciones, 2 años después de una elección, con todo lo que puede significar en la Argentina y es tan binario el escenario. Con lo cual creo que todo lo que el gobierno logre rolear con una tasa, estamos hablando de más o menos 8%. Ya pasadas las elecciones, creo que es una ganancia sustancial. Ojalá que el gobierno, nosotros insistimos mucho, ojalá el gobierno saliera a colocar de manera en la plaza internacional, ¿no? Creo que en algún punto trabó la guerra, porque el comienzo de año para Emergentes había sido espectacular. La verdad que Sí. Emergentes venía muy para arriba, o sea, muy pro, viste, mercado, mucha liquidez. Y sin embargo, la guerra, bueno, condicionó fuertemente todo esto con el problema inflacionario, con la suba del petróleo, etcétera. Esperemos que en este segundo semestre se vuelva a abrir esa ventana definitivamente y que Argentina lo capture. Creo que sería muy importante que Argentina vuelva a rolear deuda internacional, sin dudas. Ujú. Ahora, ¿qué lectura hicieron desde Romano Group respecto de esa posibilidad, teniendo en cuenta que
días atrás, el lunes de la semana pasada, estuvo esta presentación del programa financiero 2026-2027, en la que el equipo económico mostró todas las fuentes de financiamiento que tenía identificadas y el regreso a los mercados internacionales todavía se mantenía como en cero, ¿no? Digo, ¿creen que de alguna manera se aleja un poco esa posibilidad o que sigue estando abierta y que el equipo económico todavía está monitoreando la posibilidad de reacceder? No, creo que la posibilidad va a estar, a ver, y ellos, la puerta está abierta. El tema es que lo que no les gusta es la tasa, porque el mercado te pide un poco más de tasa y a priori ellos están consiguiendo mejores rollovers. Creo que va a depender mucho que Argentina se acomode en alrededor de 300 puntos, que no estamos tan lejos de lo que puede ser un Bolivia. Eh, Hoy uno ve las perspectivas de Argentina comparado a Bolivia y la verdad que llama la atención que Argentina no esté todavía un poco mejor en las perspectivas de deuda, ¿no? Claramente somos defaultadores seriales y nuestra historia nos condena. Pero si uno empieza a ver la película desde hace 30 meses y la querés extender para adelante, Argentina está haciendo todos los deberes, ¿no? Financieros, acumulación de reserva sistemática, superávit fiscal, nuevamente una cuenta corriente superavitaria, en lo que es la cuenta comercial, ni hablar, Oil and Gas generando arriba de 10.000 millones de dólares en el último año. La soja se mantiene arriba de 400 millones de dólares. El gobierno dándote ya todas las señales de que tiene los dólares para asegurar los vencimientos hasta el 2027. Con lo cual, claramente sí, o sea, eso llama un poco la atención. Nosotros pensamos que en algún momento el mercado iba a pricear mejor a la Argentina. No está sucediendo. Otra vez creo que lamentablemente la guerra condicionó y toda esta posibilidad de suba de tasas que lamentablemente a economías tan frágiles como la nuestra te pega todavía un poquito más. La frase del día. Antes de irnos, la frase del día de hoy que viene de un comunicado de la empresa Despegar. Cuando Argentina juega una final, todo un país sueña con estar ahí. Y sí, muchos soñamos con estar ahí, pero el tema son los precios. Solo pensando en un pasaje con mochila y sin valija, ya estamos arrancando a hablar de 4 millones de pesos y a eso hay que sumarle estadía, comida, bebida y demás. Para los que tengan la suerte de ir, les deseo un gran viaje, pero este estratega lo verá acá con amigos en Buenos Aires. ¡Vamos a Argentina! Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.